Hola, esta es la segunda parte para hablar sobre la comunicación verbal y no verbal. ¿Qué es la comunicación verbal? La comunicación verbal es una de las principales formas de expresión que posee el ser humano para intercambiar y emitir ideas, haciendo uso de los signos lingüísticos, forma escrita o oral, en conjunto con el código, sea idioma o lengua. Aquella comunicación está reglamentada por normas aprendidas durante la edad temprana y durante el resto de nuestra vida. Por ejemplo, están las entrevistas, una conversación, el correo electrónico y la llamada telefónica. La comunicación verbal se divide en dos tipos. Está la comunicación escrita y la comunicación oral. La comunicación escrita se da por medio de los códigos escritos, creando la interacción a través del uso de palabras escritas o textuales para transmitir un mensaje sin la acción mutua entre el emisor y el receptor. Por ende, este tipo de comunicación puede permanecer en el tiempo. Un ejemplo son los jeroglíficos. Características de la comunicación escrita. Utiliza un sistema de códigos compuesto por sus propias reglas de gramática u ortografía. Necesita de soportes físicos para plasmar y difundir el mensaje, como ordenador, papel y bolígrafo. Requiere tanto de un emisor como receptor del mensaje, aunque pueden estar ausentes alguna de las dos partes. La información suele ser precisa, puesto que es revisada antes de su difusión. Estilo de comunicación escrita. Los estilos de la comunicación escrita empiezan por el descriptivo, que representa ideas u objetos de forma precisa, con el objetivo de que la información pueda ser reproducida en la mente del receptor. Narrativo se basa en el relato de una historia que aborda distintas acciones entrelazadas entre sí, puede ser en orden cronológico o no. Argumentativo consiste en el discurso que establece juicios de valor acerca de un tema con el objetivo de persuadir a una audiencia o persona. Expositivo, difusión de información en relación a datos concretos de parte del emisor sin emitir algún juicio de valor. Ahora vamos a continuar con la comunicación oral. La comunicación oral es la transmisión de datos e información entre dos o más individuos, donde se utiliza las palabras habladas y el código, en este caso idioma. Asimismo, la entonación, el habla y la vocalización son elementos fundamentales para la comunicación oral. El habla emplea el aparato fonador en parte del respiratorio para producir sonidos articulados de distintos puntos del trayecto del aire para afuera, con la participación de algunas partes anatómicas como la lengua, los labios, los dientes, etc. El habla necesita la lengua o idioma para formar los códigos mentales, capaces de articular sonidos en signos lingüísticos. Características de la comunicación oral. Es directa y presencial, es decir, requiere de la presencia de los interlocutores tanto en espacial como en temporal. Tiene naturaleza social porque viene vinculado a los interlocutores, estableciendo nexos sociales. Suele ser de manera improvisada y coloquial, aunque en ocasiones es rígida y formal dependiendo de la ocasión. Es bidireccional, ya que interviene el emisor y receptor para intercambiar información. Al estar los interlocutores presentes, permite la rectificación para aclarar los términos de la comunicación como los malentendidos. Tipos de comunicación oral. La comunicación oral espontánea es informal, casual y libre. La comunicación oral planificada es formal, preparada, organizada y toma preceptos prediseñados. ¿Qué es la comunicación no verbal? La comunicación no verbal se manifiesta a través de un mensaje o información por medio de indicios, signos y gestos. Por ende, no se utilizan palabras. También aquella comunicación no manifiesta el uso de la lengua como vehículo y sistema a fin de expresarse. Sus recursos principales son el lenguaje corporal, la expresión facial, los gestos, el contacto visual, asimismo otros elementos paralingüísticos. Características de la comunicación no verbal. No sigue las reglas básicas que usa la comunicación verbal, es decir, no tiene sintaxis, sino que se constituye por medio del contexto y las circunstancias. Posee un margen de convencionalidad, puesto que los gestos universales no cumplen el mismo significado en algunas culturas como para otras. No es discrecional, no tiene un código común, los aspectos no lógicos como la empatía y la emocionalidad tienen influencia sobre este tipo de comunicación. Tipos
del lenguaje no verbal. Está la gestualidad, que abarca los movimientos de las extremidades como manos y el desplazamiento de la cabeza. Pueden realizar acciones complejas o específicas, dependiendo de la situación o contexto. Expresiones faciales compone la gama de emociones que se reflejan en nuestro semblante con la ayuda de nuestro condicionamiento congénito, desarrollado desde temprana edad, como el aprender a sonreír, el estar enojados, el pedir algo con nuestra mirada. Postura corporal, la posición de nuestro cuerpo puede transmitir sensaciones, emociones e inspira un sentir. La apariencia física, influenciada por el código de las modas, los accesorios, el corte de cabello, todo esto construye el lenguaje no verbal, algo muy cotidiano en las pasarelas de moda. El paralenguaje se compone por los sonidos lingüísticos, en especial por los actos comunicativos que no gesticulan palabras ni expresiones, sino solo sonidos que reflejan sensaciones e emotividad. Ejemplo, el llanto de un bebé recién nacido. La áctica se enfoca en el contacto físico entre expresiones para ejercer la comunicación o incluso para ejercer presión. La proxémica sigue la forma en la que los individuos se manejan al utilizar el espacio emisor y receptor. Esto es todo acerca de la comunicación verbal y no verbal. Es aquí que cierra la segunda parte de este taller.